Buenas noches, este es el backtesting del 16 de febrero del 2024 y prácticamente el día previo fue un día de rango, porque si nos fijamos, la apertura está ahí, el cierre está aquí, es una vela que tendría más mecha que cuerpo, una vela doji, y un doji es un rango. Estamos en la resistencia del rango, que abre el precio con un gap bajista, lo cual nos da una perspectiva del rango, una perspectiva de venta, por estar en zona de ventas. Y tenemos una perspectiva de compra por estar sobre la EMA en ese punto. Pero también tendríamos, por ejemplo, un canal aquí. Vemos que el precio reacciona en ese canal. Hay compradores que tienen esa perspectiva, pero mira, inmediatamente el precio cae. Entonces hay más vendedores, claramente. Entonces por ahora vamos a seguir el rango. Vamos a ver 6 velas. 2, 4, 5. 6 velas aquí. Tenemos 6 velas. El precio llega a este punto, al soporte del rango. Podríamos pensar que al final de la sesión el precio intentó hacer una ruptura falsa y ahora está intentando romper el lado contrario. Veamos qué pasa. Veamos la siguiente vela. Es una vela bajista. El precio aquí rompió con esta gran vela bajista, confirmó, y aquí tiene un seguimiento que es una vela pues que serían 3 velas. Tiene características de fuerza esta ruptura, pero hay que ver si el precio se devuelve o no. Pero acá, este es un movimiento muy fuerte, lo cual puede ser el inicio de una tendencia bajista. Pero recordemos que el 80% de las rupturas en un rango fallan, por lo cual también hay que estar al tanto de que el precio no reingrese al rango. Tenemos esas dos perspectivas, veamos en qué evoluciona esto. Tenemos una señal de compra, pero claramente no sería suficiente para contrarrestar todo esto. Veamos la siguiente vela. Es un doji, seguiría esperando. Otra vela alcista aquí en este punto. Ese doji tiene cuerpo alcista o bajista. Es bajista. Aquí seguiría esperando. Vemos que el precio está haciendo el retroceso. Aún no logra rellenar el gap del mínimo del rango, porque tendríamos hasta aquí, hay todavía un pequeño espacio. Vemos la siguiente vela. Entran inmediatamente vendedores con fuerza. Veamos en este punto la siguiente vela. Podríamos entrar después de una señal de compra de bajo 2, que daría posiblemente inicio a un canal si es que el precio sigue bajando, porque tendríamos clímax, posible canal. Veamos la siguiente vela. Es una vela alcista. Vemos la siguiente. Es una vela bajista. En este punto tendríamos una SS para entrar. También tendríamos una especie de hombro, cabeza, hombro. En la resistencia de la vela maestra. Podríamos entrar aquí y buscar un scalp, porque estamos metidos dentro de este micro rango. Entonces tomaríamos el scalp porque aquí podrían entrar compradores. No es un máximo importante porque si es que llegan a entrar nos sacarían. Entonces sería válido entrar. Aquí ponemos la orden por stop. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, el precio no baja, no activa la orden y sube con mucha fuerza, rompiendo la vela maestra en este punto. A su vez generando una SS de rango en compra con una perspectiva de ruptura falsa porque el precio se está devolviendo, volviendo a romper este nivel. Entonces tenemos esas dos posibles ideas. ¿Esto aún podría evolucionar a un canal? Ciertamente podría evolucionar a un canal aún, pero estamos viendo fuerza alcista proveniente de bajo el soporte del rango y la ruptura falsa. Entonces, resumidamente, vemos que aquí, en la zona del rango, de la vela maestra, que nos da una perspectiva de venta, si esto es compra y esto es venta, lo voy a marcar como estructuras que apoyan. No entraron vendedores, sino que compradores en el 50%. Sería el retroceso típico al 50% aquí antes de romper, y rompió, lo cual nos da una perspectiva de compra. Luego tendríamos la ruptura falsa del rango, lo cual nos da otra perspectiva de compra.
Ahora vamos debajo de la EMA, y este es un movimiento muy fuerte, por lo cual podría haber otro movimiento muy fuerte, por lo cual que sería, o podría evolucionar a un canal, lo cual nos da la perspectiva de la venta estructuralmente hablando. Ahora si vemos más a detalle, contamos las velas, tenemos 2, 4, ver algunos conceptos relevantes. El precio ya rellenó este gap, volvió a hacer una ruptura falsa, por lo cual nos da la pauta y nos confirma más el rango, además de tener prácticamente dos estructuras que apoyan a las compras antes que una. Y el tema está que también tendríamos 10 velas debajo de la EMA, por lo cual podría reaccionar el precio a esta zona. Entonces, si compramos hay que estar atentos, pero podríamos buscar un scalp, ciertamente aquí, por la SS, y tomar beneficios del 50%. Si vemos fuerza, sí se podría dejar correr porque el precio podría intentar romper el lado opuesto. Pero que el precio revierte este movimiento fuerte no es tan probable, pero estamos viendo un buen inicio, podría llegar a ser una reversión tipo V. Para mí es válido comprar, hay más estructuras a favor de las compras y hay conceptos que apoyan a las compras. Hay que tener cuidado, sí, con esta EMA. Eso, veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela sube el precio, reacciona la EMA, no, y entran vendedores en este punto. Aquí en este punto, al ver que el precio pues ni siquiera pudo romper la EMA, ni siquiera lo intentó romper, entraron vendedores y están entrando con cierta urgencia porque fíjense, hay un gap aquí en este punto, hay un gap, entonces en este punto se vuelve confuso ciertamente, y lo que nos indica esta vela bajista es que si ciertamente el precio rompió la vela maestra con esta vela, no tuvo un buen seguimiento. Entonces, ¿qué está pasando? Que podría ser una ruptura falsa en la siguiente vela. Entonces, si dejamos correr, la siguiente vela podría confirmar y posiblemente el precio suba. Pero si el precio cae, ese es el riesgo. Nuestro stop loss estaría aquí. Ese es el riesgo, nos podría activar el stop loss si es que el precio cae con bastante fuerza. Podríamos arriesgarnos a esperar, sí, ciertamente. O podríamos gestionar. En este punto, gestionaría. Si el precio me da la chance de aquí, de salir en break-even, saldría. Y ya si me activa la orden aquí primero, pues me la activaría. Aquí el precio sube, me da el chance de salir en break-even y el precio se ve en nuestra contra. En este punto, pues, sucede que el precio al final no quería arriesgarme a una ruptura falsa. Entonces pasa eso, que prefiero gestionar. Por ejemplo, si vuelvo a ver fuerza alcista, una confirmación, un doji, una vela alcista que me confirma esta ruptura, vuelvo a reingresar. Porque al final no sé si el precio vaya a subir directamente. Y pasó esto al final. Y algo que también pesa es el movimiento fuerte bajista. Eso es algo que no podemos omitir. Es un movimiento muy fuerte. Y eso a pesar de que... Eso hace que al final incluso lucha por ejemplo, si tenemos una estructura de rango, puede que algunos, a pesar de que estén viendo eso y compren, porque acá compraron, se digan voy a vender por el hecho de que este movimiento es muy fuerte. Entonces pueden estar viendo esto. Algunos operadores simplemente, algunos traders simplemente ven la información de la sesión y ven eso y claramente están vendiendo agresivamente porque tienen de apoyo este movimiento y omiten la información previa. Entonces, esto es algo que pesa mucho. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Ahora, la siguiente vela, en este punto, tenemos un martillo, otra vela bajista, que envuelve a la primera, en este punto. En este punto podemos empezar también a trazar algunas líneas para ver estructuras, que eso es lo más fácil de ver para no enredarnos. Tracemos líneas. Tenemos las siguientes líneas, que al final, si vemos este movimiento alcista, es un movimiento no es muy fuerte. El precio rompe, retrocede, rompe, está retrocediendo, intentando rellenar los gaps. Ya lo hizo una vez, podría hacerlo otra vez. Eso es lo que vemos con la información actual, bastante fuerza. Puede que esto se transforme en un retroceso en formato de bandera, un doble suelo que falla. Es válido verlo así y nos apoya la fuerza previa. Entonces, para mí es suficiente para vender, es válido para vender. Otros podrían comprar aquí, como dije, por la ruptura falsa del rango, ciertamente. Pero si se fijan, aquí vemos mucha fuerza. ¿Dónde está el seguimiento alcista? Aquí hubo una vela bajista. Esta vela pudo haber sido el seguimiento porque rompe el máximo de la vela previa, pero no continúa. Fíjense, pudo haber sido una vela alcista, cerrar sobre la EMA, romper ese máximo, pero no. Encontró más vendedores en este máximo. El precio subió y rompió falsamente la EMA. Entonces sí podríamos vender un scalp, buscar un 1 a 1 en este punto, estando atentos si esta línea dinámica de aquí. Veamos la siguiente vela. Y aquí el precio no bajaría, no activaría la orden de venta y vuelve a haber fuerza alcista. ¿Viniendo de dónde? Del cuello del doble suelo. Aún es información que nos dice, el precio va a revertir todo este movimiento. No, pero estamos viendo cierto que están entrando compradores. En este punto de aquí hay compradores atrapados aquí sobre ese máximo, en ese punto, porque el precio intentó, como dije, subir, pero encontró más vendedores. Ahora se está generando un modo de ruptura en este punto, porque tenemos una insider, una outsider y una insider en esa vela. Tendríamos también que al final el precio, si nos damos cuenta en el detalle, no rellenó ese gap en ese punto. El riesgo es aquí que tenemos estos compradores atrapados. Ese sería el riesgo. Hay que estar atentos a eso. Porque a lo que voy es que estoy pensando en reingresar en esta compra de aquí. En esta compra. De aquí. Por la SS de rango en compra. Podrían evitarlo porque aquí hay compradores atrapados y podría el precio pues simplemente subir y sacarlos. Ahora si vuelves a ingresar y ves que el precio empieza a bajar con fuerza, podrías gestionar porque al final estarían saliendo y posiblemente siga evolucionando a un canal o un micro rango en ese punto. Ahora, sí, pero ahí voy. Que en este canal estamos teniendo mínimos crecientes, que forman una parábola creciente, que es el precio. Se están acumulando compradores aquí en este punto. Entonces el precio está intentando romper. Ciertamente la mayoría de rupturas de la línea de canal en un canal fallan, entonces hay que tener en cuenta eso. Pero tenemos la parábola creciente. Tendríamos el apoyo de la ruptura falsa del rango en ese punto. Hay una perspectiva válida para comprar, pero también aquí en este punto
Déjenme. Pero también aquí está ese riesgo que menciono. Aquí, sí, o sea, si genera incertidumbre al final, se puede evitar comprar. Si compras hay que estar atento a eso, es lo que menciono. Pero si te genera incertidumbre por esto, sí es válido pues no entrar. Podemos entrar en la siguiente vela, una orden límite aquí inmediatamente, y si el precio, como dije, empieza a bajar con fuerza, rompe este mínimo, podríamos gestionar. Entonces, eso sería principalmente, porque ya vemos que al final el precio intentó bajar dos veces aquí, una, dos, a nivel general, está fallando. Para mí está teniendo dificultades en bajar. Así que eso, veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela que hubiese hecho, lo primero que hace es subir levemente, luego baja, activa nuestra orden, iniciaría bajando. Al final está encontrando compradores, pero si hubiese bajado con rechazo, nos podríamos haber arriesgado a dejar correr. Pero si baja, ok, gestionamos, simplemente porque esperaba que el precio suba. Pero en este punto estamos viendo que el precio está presentando dificultades para bajar. ¿Qué indicas? A ver, tomando en cuenta ese gap de la vela verde, ¿qué indicas? También influye el gap en la última vela roja. Ah, todo este gap que había hasta aquí y luego el precio ya lo ha ido rellenando de a poco. Sí, ciertamente. Mientras se mantenga abierto ese gap, es signo de fuerza. Sería señal de fuerza en este punto. Eso principalmente, pero también vemos que al final eso, con respecto a ese tema, fuerza bajista claramente, porque recordemos que cuando el precio mantiene abierto los gaps en una tendencia es señal de fuerza, a favor de la tendencia. Cuando los rellena es que el precio, pues, esa tendencia no va a durar mucho y probablemente evoluciona un rango. En este punto la situación es confusa, como digo, por la perspectiva de ruptura falsa de rango y el movimiento previo que el precio está intentando bajar. Entonces, podríamos pues esperar más información clara o podríamos dejar correr la operación aquí, porque si es que el precio aquí bajó y fue rechazado, no bajaría, eso ya es como algo de experiencia en realidad. Pero hay incertidumbre en este punto. Hay incertidumbre, así que podríamos tener cuidado. Podríamos gestionar. En mi caso gestionaría, ya que pues la situación me genera desconfianza. Si me genera desconfianza, espero una situación más clara. De que el precio termina subiendo al final. Ya. Termina subiendo, hubiese llegado al scalp, pero no pasa nada. Está intentando romper esta línea de aquí. Aquí simplemente pues seguiría esperando mayor información. Y el precio rompió, ok. Al final sí se está rellenando este gap. Así que es posible que el precio intente llegar ahora a la resistencia del rango o intentar romper el otro lado. Así que tenemos ahora perspectivas de compra, simplemente, no de venta. Veamos la siguiente vela. El precio insiste en seguir subiendo. En este punto. Aquí esperaría una señal de compra de alto 2 para volver a reingresar, un scalp. Eso principalmente. Y aquí tendríamos en este punto una señal de compra de alto 2. Podríamos entrar en un scalp, ciertamente, en este punto, o buscar un 1 a 1 a la parte superior. Sí sería válido. El stop loss ideal sería aquí. Podríamos haber ingresado en cualquiera de estas velas y poner el stop loss aquí, ciertamente.
Pero estoy buscando más que nada scalps, como utilizar el stop loss con la vela de señal. Así que podría entrar aquí y poner el stop. Buscaría un scalp, buscaría la mitad en este punto, simplemente. Por el micro rango principalmente. Entonces el precio llegaría al scalp. Eh, Aquí esperaría. Me estoy enfocando más que nada en hacer scalp. Okay, tendríamos las operaciones de aquí. Tendríamos esto. Aquí esperaría. El precio hace un... Está iniciando un retroceso. Sí, esta vela sí cuenta como señal de compra de alto 2. Porque acá tienes primera señal, baja y segunda. No es para una SS, sino que es a nivel general comprar en una señal de compra de alto 2. Simplemente eso. Podemos ir actualizando las líneas en este punto. Y tendríamos un canal prácticamente. Tendríamos un canal aquí. El precio podría reaccionar al canal. Vemos que el canal se aceleró, sí. Porque si nos fijamos al final, se acumularon, entraron compradores. Está ocurriendo lo menos probable, que es la reversión de este movimiento. Pero sería principalmente, o sea, ocurre porque está en un buen contexto, que es prácticamente una ruptura falsa del rango previo. Es por eso, eso aumenta la probabilidad pues, de que revierta, porque atrae a más compradores. En este punto podrían reaccionar los compradores y dar una señal de compra de alto 3, y si el precio sigue bajando, se está rompiendo la línea de tendencia del, del canal. Ahora, podríamos ver algunos conceptos como los gaps en la EMA. Vemos que hay varias velas que tienen gaps, lo que indica fuerza alcista y pérdida de fuerza del movimiento previo. También vemos que el retroceso tiene ya 2, podemos contarlo desde aquí o desde aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tiene 20 velas, por lo cual esto pues podría continuar en formato de canal o evolucionar un rango. No sé, podría ser en qué parte, en este caso es más complicado verlo porque no hay ningún máximo importante. Entonces podría ser todo el rango con la sesión previa o algún rango dentro de toda esta área. Eso se vería más que nada con la acción del precio en la EMA. Sí entraría en una señal de compra de alto 3. Siempre y cuando no vea que rompa la línea de tendencia que se está generando aquí. Y aquí al final sí está dando una señal de compra válida en este punto. Una señal de compra de alto 3. Aquí. Sería válido reingresar pensando de que el precio pues va a intentar llegar al máximo del rango. Ahora, claramente estamos viendo aquí un canal, por lo cual, porque el precio estamos viendo que está subiendo, y como dijimos que rompió falsamente el, la línea el soporte del rango, va a intentar romper ahora el otro lado. Si no pudo hacer una cosa, va a hacer lo contrario. Ahora, el precio como está subiendo en un formato de canal, aquí en este punto, en formato de canal. Estamos viendo una tercera señal de compra, es válido comprar. Pero ahora veamos otras cosas a favor que pesan, que es el hecho de que al final el retroceso tiene ya más de 20 velas o más. Si bien tenemos este gap a la EMA que nos indica de que el precio va a intentar testear el extremo de la tendencia, al tener 20 velas o más, el retroceso, he visto que al final falla lo que nos dice teóricamente el primer gap a la EMA después de un movimiento, después de ir debajo de la vela unas cuantas 10-20 velas. Entonces, para mí pesaría más las compras antes que las ventas en este punto.
Ahora pues sería válido buscar una compra. Si el precio rompe fuertemente, sería válido dejar correr hasta el máximo, porque se transforma en un mínimo importante. Veamos la siguiente vela. Vemos que en la siguiente vela el precio sube. Inmediatamente quiero ver si llega al scalp, aunque sea del 1 a 1. No, ni siquiera al 1 a 1. En este punto pues no gestionaría, me arriesgaría. El riesgo es que el precio baje y me dé una cuarta señal de compra en este punto. Pero me podría dejar fuera. Ok, es el riesgo. Porque al final es una señal de venta. Aquí tenemos una señal de venta. Y quiero ver otra cosita. Que sí, ya me ha pasado en análisis previos. Quiero ver si hay alguna estructura de apoyo previo. Algún canal. Y sí, mira, acá hay un canal. Acá hay un canal en este punto. Y en esa resistencia, la línea de tendencia del canal, estamos teniendo una SS en venta. Tendríamos una estructura que nos indica las ventas en este punto. Aún la perspectiva de venta sigue siendo válida. Bajo la premisa del canal, sí. Viendo la información de la sesión actual, pues favorece comprar simplemente. Ahora, si nos vamos más a detalle, porque aquí se genera un choque pues prácticamente una estructura nos dice vender, otra nos dice comprar. Si nos fijamos para ver qué es más válido en ese punto, tenemos a favor todos esos conceptos que mencioné. Y este concepto, pues que pierde valor predictivo debido al concepto de 20 o más velas en un retroceso. Ahora estamos viendo que el precio intentó romper aquí, en ese punto. Pero tenemos una mecha, es decir, está encontrando vendedores el precio aquí. Está encontrando vendedores. Y podría ser una ruptura, pues, que falle, el precio bajar, como mencioné. Ahora también podría no serlo. Bueno, en este caso, me voy a arriesgarme a dejarla correr y así el precio cae y al final funciona el SS. Ok, me quedo atrapado y se ve el canal. Pero si es que no, el precio genera un máximo más alto y dejo correr la operación. Ok, pero eso sería principalmente. Podríamos contar ahora un poco también los impulsos para tener mayor información. Tenemos 2 impulsos, 3 impulsos que no forman una parábola decreciente, sino que no, hay aumento de fuerza, forman una parábola creciente. Entonces sí, veamos en este caso que predomina. El precio no baja, insiste en seguir subiendo. Los conceptos apoyaban a la compra, así que pues, sí era válido. El riesgo era ese. ¿Puede ocurrir la menor probabilidad? Sí, pero en este caso indica que pues, es más probable que suba. Vemos si en la siguiente vela, pues aún hay chance de que el precio falle la ruptura, porque el precio aquí es una ruptura falsa. Prácticamente se puede ver como que se hizo más ancha la resistencia de esta resistencia, entonces el precio aún podría fallar. Veamos la siguiente vela. Bajista. Está mostrando fuerza bajista. Simplemente el precio subió. Al parecer salieron compradores atrapados, porque es una vela fuerte en este punto. Ahora, esto sería nuestro primer impulso, segundo, tercer, nuestro cuarto impulso. Vemos que el precio sube, inmediatamente revierte. Podríamos gestionar o podríamos arriesgarnos a dejar correr, pero el precio
estaría en este punto, rompiendo la línea de tendencia, ¿sí? Entonces lo mejor sería gestionar. Está intentando revertir con más fuerza el precio. Lo mejor sería gestionar, ya sea debajo de este mínimo o que el precio pues suba y active pues salir en break-even. Nos daría el chance de disminuir levemente las pérdidas. ¿Ok? Luego el precio baja. Ahora estamos viendo que al final hay fuerza bajista. Vemos una vela fuerte, una señal de venta aquí. Su confirmación. Tenemos ya 1, 2, 3. Es el cuarto intento del precio por revertir. Aquí pueden pasar dos cosas. Que el canal bajista pues sea el que está dominando y el precio termine bajando. O que termine dominando los compradores y llegan a la resistencia del rango. Ahora, si vemos a la izquierda las últimas velas, prácticamente lo que vemos es que el precio ha intentado subir una vez, dos, tres. Si falla esta cuarta vez, el precio posiblemente es mejor ya no seguir el movimiento alcista, es lo que se recomienda, porque el precio podría estar en alguna temporalidad mayor en un movimiento bajista de un rango o en una tendencia bajista, y esto es simplemente un retroceso que confluye con el canal. Entonces, también podemos ver el hecho, esas cosas que mencioné, pues si eso pasa, ya no seguimos este movimiento. Podríamos esperar un poco más de información, ciertamente, porque al final se está rompiendo la línea de tendencia, entonces podríamos ver si el precio hace el retroceso y muestra otra señal de venta, sería lo mejor, vendemos. O si es que el precio pues vuelve a mostrar fuerza alcista y podríamos arriesgarnos a comprar en ese punto. Quiero ver si esta vela es una señal de compra. No es una señal de venta. Ya, pero este punto pues es decisivo prácticamente. Tenemos 4 impulsos. Eso principalmente. Aquí esperaría. Veamos la siguiente vela. Buenas noches, Matías, que te vaya bien. La siguiente vela pues es otra vela bajista, pero no vemos mucha fuerza bajista, y cuando queremos ver una reversión, en este caso de este movimiento, necesitamos ver fuerza. El contexto para mí está un poco confuso y ciertamente lo es, porque al final está en un micro rango esto. Entonces es confuso. Hay un tema. Esperaría más información en realidad para tomar una decisión en este punto. Y aquí vemos fuerza alcista. Cuando no está claro, pues esperamos más información en realidad, si es que cuesta ver algo. Hola Fernando. Podríamos esperar que baje hasta que rompa la mecha de la vela verde. La mecha de la... Esta vela. Sí sería válido porque al final acá puede pasar dos cosas. Que si nosotros contamos esto como un impulso, 2, 3, 4, este sería un mínimo importante. Ahora, si no lo contamos como un mínimo importante, todo esto sería parte del retroceso y aún no estaría el cuarto impulso. Esas dos perspectivas son válidas. Entonces, algunos si ven que esto es el cuarto impulso y ven esto como un mínimo importante, si que el precio lo rompa, estaría cambiando la estructura, así que sí llamaría a algunos a vendedores en este punto. Eso podría estar pasando. Ahora, la otra perspectiva sería que esto no es un mínimo importante y simplemente es el tercer retroceso, porque tendríamos un segundo y tercer intento de reversión. Este no es un mínimo importante.
Y aquí en este punto tendríamos la primera señal de compra, segunda, tercera, la cuarta. Es un retroceso que todavía tiene menos de 20 velas, por lo cual favorecería a las compras. Esto sí es el retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia. Entonces, eso es lo que genera confusión, porque es un retroceso que está rompiendo la línea de tendencia. Y algunos ya no podrían estar viendo el canal, sino que más que nada lo ven como un rango. Y al final se genera eso, que es la confusión, eso es lo que voy. Entonces en ese punto, pues, genera dudas. Aquí es un bonito doble suelo en el soporte del rango, pero tenemos que nos dejen del 50%. Nos dejen del 50%, pero como dije, el retroceso aún tiene menos de 20 velas. Y vemos más fuerza alcista que bajista, porque dije, el precio intenta bajar, falla, baja, falla, baja, falla, baja, falla. Entonces para mí lo mejor sería seguir buscando compras, porque al final, si bien, si ustedes ven esto tiene que ver algo más con perspectiva. Esto no es no tiene pinta de tendencia, no ocupa suficientes velas en la pantalla para definirlo, parece más un swing. Y este parece más otro swing. Y si es así, un swing que rompió, falló, otro swing, eso pasa generalmente en los rangos. Entonces, para mí esto sigue favoreciendo a buscar compras y no ventas, principalmente. Eso. Tienes 12 velas hasta después de las 20 velas y rompes el nivel. Tiene 12 velas. O sea, es que si tiene 20 velas el retroceso, pasa que ya las probabilidades de que el precio suba o baje eh, se vuelven casi 50-50, porque si aquí seguimos con 20 velas, se vuelve en un rango que tiene 20 velas. Y el concepto es que si tienen 20 velas o más, las probabilidades de que rompan al alza o a la baja son similares. Entonces, que rompa este nivel después de las 20 velas sí podría ser que pues, el precio intente bajar, porque estaría rompiendo hacia abajo el rango. Podría ser el inicio de un movimiento bajista. ¿Eso respondió a tu duda? Y en este caso, para mí sigue favoreciendo eso. Eh, las compras, por la perspectiva de rango. Si lo vemos de la perspectiva de la tendencia, es un retroceso pues, que ha durado más de 20 velas. Entonces es posible que continúe el canal, o como mínimo se siga formando el rango. Vemos que se generaron el gap a la EMA, el precio intentó bajar una vez, falló, otra vez falló, ha rebotado dos veces en la EMA. Entonces, si no pudo hacerlo, voy a intentar hacer lo contrario. Buscaría una compra aquí. Si me quedo atrapado, ok, me adapta. Pero eso. Vemos una buena vela de confirmación. Si el precio rompe y genera un máximo más alto, se vuelve un mínimo importante, podemos dejar correr la operación hasta la resistencia del rango. Ya la siguiente vela muestra un intento de bajar nuevamente, que nos da la pauta de que el precio pues estaría fallando en subir. Pero si nos en este punto, al final, el precio está pasando que se está comprimiendo. Aquí. Se estaría comprimiendo. Y eso podría dar un resultado de una explosión, ya sea al alza o a la baja. Al final, si contamos las velas de retroceso, tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Sigue favoreciendo las compras. Aquí tenemos una buena vela de señal y un buen seguimiento, velas fuertes. Entonces, personalmente me atrevería a dejar correr la operación. Ya si me quedo atrapado, ok. Mi stop loss estaría aquí abajo de la EMA. El precio intenta romperle y falla. Ya, entonces, por eso me atrevería a dejarlo ahí.
El precio intenta bajar, romper la EMA, pero falla. Veamos la siguiente vela. Sigue insistiendo en bajar, pero nuevamente intenta romper la EMA y falla. Nuevamente, eso nos indican las mechas. Lo que tendríamos sí sería que el precio ha intentado subir una vez, dos, tres, cuatro. Y eso nos dice que al final el precio pues podría, como dije, continuar en un movimiento bajista, en un canal, o podría, podría seguir en rango. En este punto el precio podría intentar revertir o seguir en el rango. Como sigue teniendo menos de 20 velas este rango, y venimos del movimiento alcista a la resistencia del rango, preferiría dejar correr, me arriesgaría eso. Vemos la siguiente vela. Aquí el precio baja, intenta romper, pero otra señal de compra. Sigue comprimiéndose el precio, pero dejaría correr aquí la operación. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Cuando el precio falla el cuarto intento por subir, no significa que vaya a revertir, puede seguir formando el rango. Lo menos probable, recordemos, es que revierta un movimiento. Entonces, en este caso, me arriesgo, porque el precio puede bajar acá, dejar una mecha y activar el stop loss. Y seguir formando el rango. Pero me arriesgo confiando en esto, de que el precio ha intentado romper la EMA y ha rebotado 2 veces. De que va a encontrar más compradores otra vez aquí, porque ya lo hizo 2 veces. Y va a encontrar más compradores, como mencioné. La perspectiva más válida y que se apoya con más conceptos es la de rango, porque nuevamente el retroceso ya tiene este retroceso tiene claramente más de 20 velas. Entonces, en este caso evoluciona un canal que terminó evolucionando un micro rango, pero que sigue teniendo menos de 20 velas por lo que favorece a las compras y aún no ha roto el mínimo más importante de esta estructura alcista. Entonces, eso y que este retroceso no ya pasó si lo contamos desde aquí, ya pasó el 75% o se acercó bastante, por lo cual el precio las probabilidades de que intente testear este mínimo o este máximo son 50-50. Entonces, eso nos indicaría, en este caso, lo que dice Fernando de medir el FIBO. Eso sería, o sea, nos serviría para identificar eso, que es un concepto, ¿no? En los canales anchos, cuando el precio hace un intento de reversión que pasa el 70%, 75%, las probabilidades de que el precio vuelva a subir aquí o testear el último mínimo importante son 50-50. Entonces eso. Entonces todos esos conceptos que son relevantes nos apuntan a las compras. Acá hay un concepto que, como dije, la cuarta señal de compra que nos podía haber dejado fuera porque falló aquí. Nos arriesgamos y siguió formando el rango porque teníamos información para arriesgarnos, que es los rebotes en la EMA y el stop loss está debajo. Entonces en ese punto, pues, y que tiene menos de 20 velas con respecto a este movimiento alcista, sería válido dejarla correr. Y que el precio pues no ha roto el último mínimo importante de este movimiento. Esos serían como los conceptos importantes que apoyan a esto, principalmente. Eso, veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela es bajista. Nuevamente tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 velas. El precio ciertamente está insistiendo en romper aquí este punto. Está insistiendo en romper. Vemos que aquí el precio sube en vez de encontrar más compradores para seguir formando el doble suelo. Encuentra vendedores. El precio se está comprimiendo en ese punto. Se está comprimiendo. Veamos la siguiente vela. 1, 2, 3. Y al final bajaría y activaría el stop loss. Y en este caso, si está pasando eso,
no continuó subiendo el precio. Me activa el stop loss, ok. En este punto cambiaría mi perspectiva a lo siguiente, que al final el precio aquí está insistiendo en bajar, porque fíjense, la distancia entre los testeos a la EMA se acortó, aquí no hay nada, y está intentando romperlo en ese punto. Si contamos los impulsos en la tendencia tendríamos 1, 2, 3 y 4, es válido verlo así, una compresión al final de una tendencia. Al final está predominando eso, y el precio que pasa, cuando se da una compresión al final de una tendencia, que es lo que mencionó Jim, podría ser para revertir principalmente. Entonces eso principalmente. El retroceso tiene ya 18 velas. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tiene 20 velas. Entonces ahora las probabilidades de que el precio suba o baje pues es casi 50-50. Aquí esperaría más, un poco más de información para que quede un poco más claro. Veamos la siguiente vela. Y el precio cae inmediatamente. Entonces al final, sí, inició un nuevo movimiento bajista. Ok. Podríamos vender aquí en este punto. Ponemos el stop loss acá, ya que es una gran vela bajista. Ponemos el stop loss aquí. Podríamos vender. El precio baja, rompe, confirma. Veamos la siguiente vela. Sigue bajando. Al final está funcionando el canal, porque sigue, el precio está bajando. Pero pasa algo, que tenemos aquí un mínimo, otro mínimo. El precio no creo que baje mucho en realidad, porque el precio hace gap sobre la EMA, lo que indica fuerza. Así que esto podría evolucionar a un rango, una cuña, 1, 2, 3. Aquí sí que genera un nuevo mínimo. Entonces simplemente buscaría el scalpel 1 a 1. El precio insiste a subir. Aquí estaría atento de la... Quiero trazar algunas líneas acá. Podríamos trazar lo siguiente. Tendríamos un canal con la cuña también. El último mínimo importante, si consideramos este, no ha sido roto. Entonces aún estamos dentro de la estructura alcista aquí. Personalmente gestionaría y esperaría más información. Veamos la siguiente vela. ¿Ya? También tendríamos este canal acá. Quiero ver qué pasa aquí. Esperaría más información. Veamos la siguiente. Sí. Veamos la siguiente vela. Esperaría. Esperaría otra vela más aún. Y el precio sigue subiendo, claramente. Entonces aquí compraría con más confianza. Pondría el stop loss aquí. Aquí para mí está más clara la situación. Buscaría una compra. Este canal está rompiendo la línea de tendencia, por lo cual el canal que predomina es el siguiente. Aquí mantendría la compra. Eso. Dejaría correr porque al final estoy pensando que sí puede intentar subir como mínimo a este máximo o al máximo del rango. Veamos la siguiente vela.
El precio sigue subiendo, sigue subiendo. Aquí sigue subiendo, hay mucha fuerza alcista. Aquí vemos una señal de venta, pero no es suficiente fuerza para contrarrestar todo esto. Podríamos tomar beneficios en la resistencia de este canal. O podríamos dejar correr hasta el máximo. En mi caso, he notado que a veces el precio intenta llegar al máximo, así que podríamos intentar dejar correr al máximo. ¿Sí? El precio está intentando pues, iniciar un retroceso, simplemente esperaría. Ya que el precio que nos está dando, prácticamente una SS, podríamos aprovechar un scalp aquí. Quiero ver si eso es una señal de compra. Quiero 20. Estoy midiéndolo para ver si es una señal de compra, si cierra sobre su 50%. No es una señal de compra, así que esperaría. Y el precio muestra insistencia en bajar aquí, en estas velas. Podríamos tener... si era válido, ya. Aquí no me fijé de algo. Ok, simplemente dejaría correr y ver qué sucede. Esperaría más información. El precio insiste en bajar, vemos bastante insistencia del precio. Aquí no me fijé de algo, que al final como este retroceso es muy grande, si el precio tras la ruptura de nuevos máximos, cuando el retroceso es muy grande en un canal, pues toman beneficios, y eso fue mi error. Debía haber tomado beneficios al romper este máximo simplemente. Ahora el precio está iniciando un retroceso, me está mostrando insistencia en bajar. Eso principalmente me está mostrando insistencia en bajar. Pero no creo que logre... No veo suficiente fuerza para lograr revertir todo el movimiento. Veamos la siguiente vela. Ya me saco. Ahí me equivoqué. Me equivoqué en analizar. Esto fue como un NXD. Ya, pero bueno, aquí me equivoqué en analizar. Ya, simplemente esperaría. El precio sí logró llegar aquí. Esto tenía como una pinta de una cuña, pero no me convencía. ¿Ok? Simplemente esperaría. No, esperaría más información en realidad, porque al final tendríamos como un gran rango aquí. Y estaríamos en la zona de compras, entonces esperaría. Aquí vemos que el precio genera una vela maestra, está intentando romperla, pero falla. Esperaría en realidad. Para mí el contexto está un poco confuso. Más fácil es verlo como un rango, estamos en la zona de compra. Esperaría una segunda señal más clara. Aquí hay una segunda señal. No es la mejor segunda señal, pero sí sería válida. Pero está en micro rango, entonces podríamos esperar una confirmación o entrar inmediatamente. Podríamos entrar en una compra aquí y ponerle stop loss acá. Hay mucha fuerza previa, sí, ese es el peligro. Por lo cual, lo más fiel, pues, podríamos esperar una SS o esperar una confirmación. Se podría esperar una confirmación, ciertamente, para aumentar la probabilidad de éxito y porque ya hemos perdido unas cuantas. Al final, si ponías una compra, nunca hubiese subido. Y pues ya nos estamos acercando al final de la sesión prácticamente. Al final el precio insiste en seguir bajando. ¿Okay? Llegamos al final de la sesión. En esta sesión prácticamente... Aquí
fue en break-even. Aquí gané una. Aquí perdí una negativo. Y aquí perdí. Entonces, prácticamente en esta sesión perdí 1,5. Bueno, después de todo, con las sesiones previas igual compensa porque habíamos estado saliendo en positivo los últimos días, los últimos 3-4 días si no me equivoco, entonces compensa con uno y quedan los otros 3. Bueno, pero acá voy a revisarlo porque por este movimiento, pero bueno, tengo algunas cosas que corregir porque me confundí al analizar. Claramente me confundí aquí en esta zona, en esta compra que tomé, que la voy a marcar para que quede claro. Luego busco una venta que gestioné aquí. Luego busco una compra acá, que era para salir, pero ok, que aquí me sacó, y pues eso. Esto fue break-even, aquí saqué media operación positiva, aquí perdí 2, prácticamente, aquí una, porque perdí el doble de lo que, aquí arriesgué el doble, pues gané 1, aquí perdí el doble, entonces menos 1, con la pérdida de esta y de esta, prácticamente serían una operación y media perdida prácticamente. Eso. Pero aquí sí fue grande. Aquí sí leí mal. Leí mal la acción del precio. Me confundí. Es que acá, por ejemplo, en este scalp que hice, si arriesgo 2, gano la mitad. Y sí se cumplió. Pero aquí arriesgué 2 también, pero para ganar 2. Y perdí, en este caso, porque el precio bajó y activó el stop loss. ¿Cuál nivel superior? No entiendo. ¿Me escuchas, Sebastián? Sí. Hola, soy Fernando. Hola, Fernando. Mira, bueno, a mi parecer, déjame ver, entonces, ahí donde tienes el mouse, ¿Ya? un poquito más abajo, ahí, ese nivel, Aquí. ese nivel. Ya ves que es una vela, sí, es una vela roja muy grande, y luego una pequeña, y luego un doji, ahí en la verde siguiente, hacia la derecha, dices que compraste. No deberías de haber esperado que rompiera la vela roja, una, dos, tres, la tercera vela roja anterior. Que hubiese roto esta vela roja, el máximo. Esa, sí. Si la rompe, eh, entonces sí comprar. Bueno, yo también tengo una pregunta que hacer. Si rompería ese nivel, por ejemplo, tendríamos que esperar que la rompa y luego que rechace, entonces sí meter a la compra. O sea, en este caso, si la hubiese roto, es que no. ¿Lo hubiese roto? Sí. Mira, yo aquí me adelanté y esperaba eso, que la rompa, pero nunca pasó. Ok. Entonces, era. Claramente mi operación tiene menor probabilidad de éxito. Porque, pues, si el precio ya sube una vela, por ejemplo, después del martillo y una vela alcista que rompe, tienes más fuerza a tu favor, más probabilidad de éxito, pero es peor tu riesgo-beneficio. En cambio, en este caso, preferiría operarlo así porque es mejor, me podría dejar mejores ganancias, pero en este punto el precio me dio información para gestionar, pero no me fijé. Tú decidiste adelantarte antes de que la rompiera. Correcto, eso fue lo que yo hice. Lo que tú Bueno, me, yo lo que tú me le mencionas, hago un montón de veces. ¿cómo disculpas? No te escuché. Yo también le hago un montón de veces. Me adelanto
ganancias, pero sí, porque sí es muy desesperante esperar a que rompa el nivel, y luego el Nasdaq rompe y se va. Como que el mismo Nasdaq hace que pierdes las oportunidades. Sí, sí entiendo. Sí sube mucho, pero ahí aumentas harto tu probabilidad de éxito. Es mejor. Mira, por ejemplo, la vela casi la grandota que bajó, rompió un nivel donde exactamente tienes la cruceta, ese nivel horizontal. Ahí la rompió la vela grande y se fue, ¿no? Sí, puedes entrar en venta. En este caso hubo la... Pero no te da chance. ¿Cómo? No te da chance, porque mira, ahí esa vela lo rompió el nivel, ¿cierto? ¿Mm? Rompe. Y lo que decides a tomar la venta, bueno, venta sí te pudo haber dado una vela, la penúltima vela roja sí te pudo haber dado un buen profit. Y luego te lo quitas. Ah, estas pequeñas velas, un profit Pongamos que pequeño. dices, así es, nomás te hubiera dado ese profit, pero luego te lo quitas. Comprendo. Que no lo tomas. Es que sí entiendo. Es que al final igual, o sea, fue lo que mencioné en ese punto, de hay que tener cuidado por la cuña que se había generado acá, posible cuña, y sí se generó, y pues el precio sí entraron compradores acá. Más el canal al final que sí se generó, había que gestionar, pues gestioné en ese punto. Es la venta. Pero es válida la venta la que tú dices. En este caso, pues no siguió bajando el precio. Pero bueno, tocó gestionarlo. Y fíjate que estoy viendo que para el profit nunca llegó hacia abajo. ¿Cómo? Disculpe, no, es que se escuchó como cortado. Sí, es que yo tengo problemas con el micrófono, por eso digo. Sí, 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 es que esta venta que hiciste, sí, el profit era muy abajo. sí, entiendo. Sí, era el riesgo de que reaccionen del canal y reaccionó. Entonces, pero tuve que gestionar como te mencioné. Sí. O sea, el riesgo. Siempre una operación tiene asociado un riesgo. Pero a nivel. Haciendo ¿Tienes algo más que como que quieras comentar, Fernando? No, está bien, muchas gracias, Sebastián. Ya. A nivel general, como para no. eh, para corregir, porque para no confundir al final, una recapitulación rápida. El precio abre con bastante fuerza. Al final sabemos que las probabilidades de que el precio revierta eso son bajas. Y al final el precio nunca revierte. Porque la premisa bajista sigue siendo válida hasta que el precio rompa este máximo. Sigue siendo válida. Y lo más probable es que se forme un rango. Y al final aquí se genera una SS. El precio sí logran dominar los compradores. Entonces, Alberto, podríamos haberle evitado de todas formas porque hay mucha fuerza previa y esperar más información. Y ya cuando vemos esto, sería prácticamente una señal de compra de alto 2 en el micro. Podríamos volver a reingresar. Eso sería principalmente. Pero si te genera esa duda, ok, puedes evitarlo. Lo que apoyaría esa compra sería la parábola creciente principalmente y la ruptura falsa del rango. Eso sería. Ahora, aquí no se me pasó esta operación, pero si el precio se está acelerando y muestra una vela que rompe la línea de canal y la siguiente confirma es un martillo, si se está acelerando va a buscar, van a entrar más compradores ansiosos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que podríamos haber tomado el scalp con el martillo, pero en mi cabeza tenía que el 25% de las rupturas fallan, el 75% de las líneas de canal fallan. Entonces, en este punto, si tenemos información como la parábola creciente, podríamos arriesgarnos a buscar la compra.
pero con la parábola creciente. Si no, no tomarla. Aquí este scalp es válido porque esperábamos que el precio intente llegar a la resistencia del rango. Pero busco el scalp porque al final no es un mínimo importante y el precio podría subir y volver a bajar para dar otra señal de compra como lo hizo aquí. Y al final el precio da la señal de compra. Es válido entrar en este punto. En esta operación que... Aquí tomamos otra operación, la voy a marcar, pero de todas formas se gestionó. Cuando vemos que al final el precio intenta subir y falla, intenta subir y falla, porque recordemos lo que les comenté, que después del cuarto intento del precio por subir, el precio podría continuar bajando o, lo más probable, un rango. Y aquí continuó formando el rango. Pero aquí pasó algo que me di cuenta después, y esto pues es algo que se va aprendiendo con la experiencia, que es al final el concepto de que cuando el precio está en una tendencia avanzada, es una tendencia que ya tiene 4 impulsos, podríamos contarle, y se empieza a comprimir, es posiblemente para un cambio de tendencia, no para la continuidad. Y al final lo vemos por el acortamiento de los espacios. Entonces aquí, después de esta vela, esta mecha nos indicaría presión de venta. Podríamos haber vendido, pero no me quise arriesgar. En parte igual tuve cierta duda, pero bueno, a lo que voy es que con esto se gana la experiencia para que en otro contexto similar, donde se aplique este concepto de una compresión al final de una tendencia y el precio está insistiendo en romper la EMA, podemos entrar posicionando el stop loss aquí, por ejemplo, y buscar un 1 a 1. Es válido hacerlo. Vemos que al final, justo en este punto, el precio completo de las 20 velas de retroceso tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces las probabilidades de que el precio suba o baje son 50-50, casi 50-50 en este punto. Pero vemos la información de un concepto importante que es la compresión al final de una tendencia, por lo cual podríamos haber vendido, adelantándonos en ese punto. Pero ok, luego el precio hace una señal en este punto de compra, confirma con esta vela, generando la cuña, generando el canal. Todavía estaríamos metidos dentro del rango en macro. En este punto me daría desconfianza, pero al ver ya esta vela alcista sería más fiable entrar. Yo entré aquí porque quería ver otra vela en realidad que confirme la ruptura, pero era válido entrar acá. Prácticamente porque el precio en este punto tenemos el apoyo del canal, prácticamente. Vemos que el precio rompe nuevamente la EMA, pero ni siquiera puede mantener 10 velas debajo de la EMA. Y inmediatamente vuelve a estar al otro lado de la EMA. Aquí previamente el precio hizo gaps, entonces lo más probable es que el precio no continúe bajando en una tendencia, sino que se genere un rango en este caso. Prácticamente cuando tenemos una cuña, en este punto, como lo vemos acá, aquí tenemos el primer toque, en este mínimo, segundo toque, y aquí tenemos el tercer toque. Cuando tenemos una cuña que genera velas sobre la gaps sobre la EMA, es posible que esa cuña evolucione a un rango y al final aquí termina siendo, intenta evolucionar a un rango y tenemos de apoyo el canal, confluencia. Sería válido entrar, por lo que menciono. Entonces aquí las probabilidades es de rango como mínimo o de un canal y al final el precio sube y en este punto es donde yo les dije que se debía gestionar porque cuando un retroceso es profundo, que en este caso es un retroceso, que si lo contamos desde aquí tiene más de 20 velas y si lo contamos de aquí creo que tiene casi 20 velas, ¿qué pasa? Cuando el retroceso es muy profundo cuando se da un canal, posiblemente sucede que los compradores que entran en este caso toman beneficios en este punto. Toman beneficios y entran los vendedores para hacer un scalp. Y al final terminó pasando eso. No fue un scalp, pero el precio terminó bajando más. A veces puede pasar.
Porque lo que debía haber pasado, lo más probable era que el precio intente bajar acá y luego continúe subiendo. Pero no suele pasar eso cuando el retroceso tiene 20 velas o más. Se genera inmediatamente no un canal, sino que un rango. Aquí en esta zona o en esta zona de acá. Toda esa zona. Entonces luego si vemos a la izquierda, el precio intentó entrar compradores en este punto por el rango, pero insiste en seguir bajando. Y nuevamente intentan entrar compradores. Y el siguiente día, si vemos, pues abre con un gap. O sea, hay compradores que están entrando porque ven esto como un rango, como los menciono. Porque al final esto es un canal y recordemos que los canales evolucionan un rango. Y ahí está el rango. Entonces, eso sería principalmente. Así a nivel general. En este caso, pues tengo que corregir esos errores, pesar bien los conceptos, porque al final aquí fue bastante confuso el mercado en este punto. Y esta vela tampoco nadie se la esperaba. Esto de aquí. Entonces, bueno, pero estas son las mejores sesiones porque al final uno aprende más. Entonces, eso. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Sobre el análisis? Así la retroalimentación, después de ver el gráfico, sí es más claro. En el momento sí es un poco más difícil, pero bueno, de eso se trata. Ya comprendo. Entonces, voy a pausar la grabación. Eso sería todo del análisis del 16 de febrero. Muchas gracias.